Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street, mi nombre es Juanma Benito y como todas las semanas vamos a hacer un repasito a los mercados que ya hemos visto esta semana cómo siguen cayendo. Estamos viendo cómo se está complicando la situación para esos inversores que están comprados, pero ojo, porque siempre podemos acabar sacando partido de aquellas caídas y buscar esos pequeños rebotes. Es decir, aunque el mercado esté de capa caída, no hay que venirse abajo porque siempre hay oportunidades en el mercado. De hecho, si queréis, puedo hacerlo en otros vídeos, puedo explicaros cómo se puede sacar partido a esos mercados bajistas. Lo voy a dejar en los comentarios si queréis que haga un vídeo en este sentido. Durante toda la semana he estado comentando en los vídeos diarios esas señales que estábamos notando en el mercado que podían anticipar ese comienzo de una fase bajista. Vamos a recordar estas señales al final del vídeo. Y nada, esta semana vamos a ver varias acciones. Como siempre vamos a ver esa acción que se encuentra en una zona de divergencia. Esa acción va a ser Indra. También vamos a ver esa acción protagonista de la semana que no he podido evitarlo. Tengo que volver a hablar de Audax porque menuda semanita se ha pegado, vaya caídas hemos visto y está todo el mundo hablando de ella. También vamos a ver esa acción que se encuentra en una zona clave. Esta semana va a ser Iberdrola, ya la hablábamos de ella hace una semana, situamos una siguiente zona clave después de la zona clave que ya había perdido en su momento, ya ha llegado a ella súper rápido y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. También vamos a ver vuestras acciones, esas acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales y las vamos a analizar en este vídeo. Vamos a ponernos con ello y vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar el vídeo comentando esas noticias principales de la semana. He elegido dos que reflejan muy bien la situación actual en la que nos encontramos, esas sensaciones que no son buenas en el mercado y que podrían anticipar el comienzo de una fase bajista. La primera de ellas es que China sufre una ola de apagones que interrumpen la producción. Esta semana hemos sabido que hay muchas ciudades de China en las que están cortando la luz, literalmente hay ciudades que no tienen ni los semáforos encendidos. Esto está provocando que la producción baje muchísimo y que se dejen de enviar esos productos a Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber muchas industrias aquí en Europa que necesitan esos productos que vienen de China, esos bienes, y que al no tenerlos pues van a tener que frenar también su producción. Ya sabréis lo que esto puede significar, un ralentizamiento de la economía y que las industrias no puedan fabricar, lo que hará que disminuya la oferta y acaben subiendo los precios. Por lo tanto, se sigue sumando a la bola que tenemos de la crisis económica que algunos no quieren ver. La siguiente de las noticias que vamos a comentar es que el techo de la deuda comentan que es la primera crisis económica para el gobierno de Biden. Bien, ya lo veníamos comentando en anteriores vídeos, se había avisado Janet Yellen que Estados Unidos o quitaba ese límite que tenía de la deuda o podía entrar en default, no podía acabar pagándola. Y esta semana lo que ha pasado es que han llegado a un acuerdo para aumentar ese techo de la deuda, es decir, han dado una patada hacia adelante. Ya lo venimos comentando, la deuda que tienen los gobiernos a nivel mundial es brutal y veremos si algún día se acaba esta fiesta de deuda de emitir dinero gratis y todo acaba saltando por los aires. Bueno, y después de ver estas maravillosas noticias económicas, vamos a analizar los índices. Como siempre, empezamos con el IBEX 35, que parecía la semana pasada que intentaba recuperarse un poquito. Conseguía cerrar por encima de la media móvil de 70 sesiones que había actuado como soporte y como resistencia. Todo apuntaba bastante bien. De hecho, consiguió a principios de esta semana marcar de nuevo los máximos que ya habíamos visto anteriormente en agosto, pero en la sesión del martes la cotización cayó con muchísima fuerza. Cayó un 2,5%, de hecho lo hizo por debajo de la media móvil de 70 sesiones. Estuvo bailando varias sesiones en esta zona, pero en la sesión del jueves cayó de nuevo bajo la media móvil de 70 sesiones a cierre y el viernes empezó la sesión con una caída muy importante que sí que es verdad que intentó recuperarse, pero no consiguió cerrar de nuevo por encima de la media móvil de 70 sesiones. Bien, ¿qué podemos esperar ahora? Pues ahora tenemos que situar el soporte, la media móvil de 200 sesiones, que además se encontraría con los mínimos que ya hizo hace un par de semanas, en septiembre, la zona de los 8.600 puntos. Es una zona que en principio podría actuar como soporte, pero no la veo bastante fiable porque veo una especie de movimiento de nuevo hasta la zona de los 8.300 puntos, donde se encontrarían los mínimos que marcó en julio y donde sí consiguió remontar con bastante fuerza y encadenar varias sesiones de subidas. Por lo tanto,
Ojo, porque si pierde el soporte la media móvil de 200 sesiones, podría cumplir ese movimiento hasta los 8.300 puntos. Me baso en que creo que va a llegar a esta zona porque el volumen está siendo importante. Con las caídas estamos viendo velas malísimas cada vez que cae la cotización y eso hace pensar que continuarán las caídas esta próxima semana. El siguiente de los índices que vamos a ver es el DAX. Ya la semana pasada se encontraba por debajo de la media móvil de 70 sesiones, no conseguía recuperarla y esta semana ha continuado cayendo. Ha perdido el soporte de los 15.500 puntos donde sí aguantó la semana pasada y ahora se marchaba a la siguiente zona de soporte que situábamos en la media móvil de 200 sesiones. Es una zona muy importante, debe contener la caída, ya que podría ser esa última base de la tendencia alcista que vendría acompañando al valor desde prácticamente mayo del pasado año. Por lo tanto, mucho cuidado porque si pierde esta zona podría marcharse directo al siguiente zona de soporte, los 14.600 puntos, pero la tendencia alcista quedaría muy, pero que muy debilitada y podría dar comienzo una nueva fase bajista muy larga. En el Dow Jones hemos visto esta semana cómo ha caído de nuevo a los mínimos que ya vimos la pasada semana. Sí que es verdad que podría estar formándose una divergencia en la última caída, ya que el RSI no ha conseguido marcar un mínimo decreciente como sí que lo hizo en la cotización. En la sesión del viernes se recuperó bastante bien, pero hasta que no consiga de nuevo superar la media móvil de 70 sesiones no podemos pensar que haya acabado la corrección. Por lo tanto, de momento habría que seguir situando como soporte la media móvil de 200 sesiones, que es hasta donde se podría dirigir ahora mismo la cotización. Y por último, el Nasdaq, que hemos visto esta semana cómo ha perdido ese soporte que tenía en el largo plazo en la media móvil de 70 sesiones, que como ya vimos había actuado muy bien como soporte anteriormente. Esta semana lo ha perdido, de hecho no ha conseguido recuperarlo a cierre semanal y ahora situaríamos el soporte en la zona de la media móvil también de 200 sesiones. Y la acción protagonista de esta semana, como no podía ser otra, es Audax. Hay bastante gente hablando de ella, de esos resultados que ha publicado esta semana. En principio hay opiniones de todos los colores. Hay gente que piensa que no son del todo malos, hay gente que piensa que no son demasiado buenos. El caso es que en el gráfico la cotización ha caído como un cuchillo y lo podemos ver muy bien. En la sesión del jueves la caída fue brutal, de más de un 10%. Y de hecho el volumen en las caídas que hemos visto en la sesión del jueves y del viernes ha sido espectacular. Por lo tanto, todo hace pensar que continuará cayendo. De hecho, esta semana ha perdido un soporte clave que situamos en el análisis diario de esta semana y que vamos a ver ahora en el gráfico semanal. La media móvil de 200 sesiones había actuado como soporte y al perderla esta semana, de hecho al perderla con tanto volumen, relativo a las semanas anteriores en las que el volumen no era tan alto, sí que es verdad que ya veíamos alguna semana en negativo donde el volumen era bastante alto, pero el volumen que hemos visto esta semana ha sido muchísimo más alto. Esto hace pensar que continuará cayendo. ¿Hasta dónde? Pues es verdad que tenemos varios mínimos en estos picos y en estos valles que ha ido marcando, pero yo creo que la zona más importante de soporte se encuentra en los 1,20, es esa base, ese soporte que tienen todo este movimiento que venimos viendo en la cotización desde 2018 y viendo el volumen que ha tenido la caída, creo que irremediablemente acabará cayendo hasta esta zona. Desde esta zona ya quizás podremos ver un rebote, quizás se podría marchar hasta la zona de 1,40, 1,50. La sesión del viernes le costó caer por debajo de la zona de 1,40, por lo tanto aquí podría haber un poquito de volumen y la cotización podría rebotar hasta esta zona. Podríamos aprovechar ese movimiento siempre situando muy bien en los stop loss por debajo de los 1,20, ya que si los perdiese, ojito porque podría volver al movimiento lateral que veníamos viendo desde antes de 2018 por debajo del euro, de hecho cerca de los 50 céntimos. Bueno, y vamos con vuestras secciones, sección donde analizo las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Os recuerdo que siempre podéis dejarme tanto en Twitter como en YouTube las acciones que queráis que analice en los comentarios. Y nada, vamos a comenzar con Enagas. Enagas es una acción que funciona muy bien como soporte y como resistencia a las medias móviles de 70 y 200 sesiones y lo vemos muy bien en el gráfico. De hecho, actualmente la media móvil de 70 sesiones vimos cómo había actuado como resistencia, ahora lo estaría haciendo como soporte. La media móvil de 200 sesiones, más de lo mismo, actuó hace un par de semanas como soporte, también hemos visto anteriormente cómo había actuado también como soporte, al igual que la media móvil de 70, aquí actuó como resistencia la media de 200 y como soporte aquí la media de 70. Por lo tanto, podemos jugar muy bien con estos soportes y resistencias que podemos encontrar en las medias móviles. Vale.
vamos a situar la zona de resistencia más importante en el gráfico de Enagas, que se encontraría en la zona de los 20 euros. Es una zona en la que ya llegó después de este fuerte repunte que empezó en febrero. En el mes de agosto alcanzó estos máximos en la zona de 20 euros y se ha vuelto a dar la vuelta. Al darse la vuelta ha caído hasta la media móvil de 200 sesiones, que podría ser el soporte que tiene más en el medio plazo. Ha conseguido darse la vuelta y ahora se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Vale, mientras se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, podríamos ver un movimiento hasta los 20 euros. De hecho, el volumen no ha estado mal en las últimas sesiones, se mantiene bien, la verdad que está bastante estable. Me comentaban en YouTube que estaba un poco aburrida la cotización y sí que es verdad que el movimiento está siendo un poco lateral, pero bueno, la tendencia alcista parece clara desde febrero de momento y de momento no parece que esté peligrando mientras respete ese soporte en la media móvil de 200 sesiones. Si echamos un ojo más atrás, ya la situación no me gusta tanto porque podría estar haciendo una figura de espejo que podría irse como estoy dibujando en el gráfico. Ahora lo vais a ver muy bien. Veis, el movimiento es totalmente idéntico y desde la zona de los 20 euros, ojo, porque podría caer de nuevo hasta la zona de los 14 euros. Es un movimiento de espejo que podríamos ver en el gráfico, nunca caer así porque no tenemos demasiado espacio, pero bueno, podría ir paulatinamente cayendo. Esta situación se podría dar si pierde la media móvil de 200 sesiones, como decimos. Si no la pierde, este movimiento, esta formación en el gráfico se desactivaría y podría volver a marcar ese máximo en los 20 euros. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Tubacex. Esta semana lo ha hecho muy bien el gráfico. Se ha ido de esas caídas que hemos visto en los mercados y ha subido muy bien. Ya apuntaba maneras a finales de la semana pasada, ha conseguido superar la media móvil de 70 y de 200 sesiones que podían haber estado actuando como resistencia y se ha marchado hasta esa resistencia que tiene tan importante en la zona de 1,60 que anteriormente había sido como soporte y por eso ahora le estaría costando tanto superarla. No podemos ser demasiado optimistas porque el volumen ha sido importante en las caídas, por lo tanto, de hecho, en la sesión del viernes cerró por debajo ya de la media móvil de 200 sesiones, por lo tanto, podría actuar como soporte tanto la media de 200 como la de 60 y habría la oportunidad de superar de nuevo los 1,60. Pero como decimos, el volumen no ha sido excesivamente bueno, por lo tanto, si me tuviera que decantar por una opción sería de volver a esa zona de 1,31, 1,35, donde podría tener ese soporte de ese movimiento lateral que estaríamos viendo ahora y que también vimos el pasado año entre noviembre y el mes de marzo de este año. La siguiente de las acciones es Ferrovial. Vemos como desde febrero tiene una tendencia alcista bastante buena, pero se ha chocado contra la zona de los 25,75, que es una zona de resistencia muy importante. Es una zona que no supera desde los precios anteriores al coronavirus. Desde marzo del pasado año ya tocó esta zona en junio y volvió a caer y ahora parece que intenta superarla. Ya en la sesión del lunes de esta semana intentó superarla, pero se vino abajo en la sesión fatídica del martes. Ahora esta semana hemos visto cómo se mantenía a cierre sobre la media móvil de 70 sesiones. Eso es muy buena señal porque hace pensar que tiene a tiro de nuevo esta semana la resistencia de los 25,75. Si la supera, tendrá que ser con mucho volumen porque si vemos una subida por encima con tan poco volumen como ya vimos esta semana, es probable que vuelva a caer de nuevo. Mientras no pierda la media móvil de 200 sesiones en el medio plazo, podría continuar manteniéndose en esta zona, cada vez haciéndose el rango más pequeño de movimiento entre la media de 200 y los 25,75. Pero ojo, porque si perdiese la media móvil de 200 sesiones, la caída podría ser bastante importante y podría irse hasta la zona de los 22 euros. Y la última de las acciones es CaixaBank. Al igual que todos los bancos, están aguantando más o menos bien las caídas de estas últimas semanas, están aguantando muy bien esa zona importante de soportes. En el caso de CaixaBank, su soporte más importante en esta tendencia alcista que comenzó en noviembre del pasado año se encuentra en la media móvil de 200 sesiones. Ya impidió la caída en enero de este año, lo volvió a hacer en julio y ahora lo hemos visto de nuevo en septiembre. Más en el corto plazo, juega con la media móvil de 70 sesiones. Esta semana a cierre ha conseguido cerrar justo por encima de ella, pero tiene por encima esa resistencia de los 2,67. Como vemos, el rango del movimiento cada vez va a ser menor. Vamos a ver en esta zona, la verdad que no tiene demasiado volumen la demanda para poder continuar al alza, por lo que todo hace pensar que podría caer de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones. La acción que hemos elegido esta semana en la sección de divergencias es Indra. La vimos hace poquito, ya advertíamos de la divergencia que podría formarse con el RSI.
Sí que es verdad que la tendencia alcista era buena, marcaba mínimos crecientes, de hecho de momento lo sigue haciendo porque la corrección hemos visto cómo se mantiene en la zona de los 9 euros, por lo tanto no podríamos decir que está confirmada la divergencia. Pero ojo, porque cuando vimos la fuerte caída del martes fue la sesión en la que más volumen hubo. Por lo tanto, esto hace pensar que la oferta está con bastante fuerza y podríamos ver nuevas caídas. Para confirmar la divergencia, tendría que perder la zona de los 9 euros y ya sí se podría ir hasta el siguiente soporte, los 8,69, donde también se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Es un soporte muy importante y no debe perderlo porque si no la caída podría ser mucho más fuerte hasta la zona de los 8 euros, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Como comentábamos al principio del vídeo, la acción que se encuentra esta semana en una zona clave es Iberdrola. La última vez que hablábamos de ella, creo que era exactamente cuando acababa de perder este soporte tan importante, los 10 euros, que había actuado durante tanto tiempo como soporte y que decíamos que separaba los máximos de la cotización con todo el movimiento anterior. Por lo tanto, podía caer en picado hasta la siguiente zona de soporte, que se encontraba en torno a los 8,56, más o menos. Era una zona importante de soporte porque vemos aquí cómo se estuvo viendo mucho tiempo y podría haber mucho volumen acumulado. Bien, pues justamente hoy es donde ha alcanzado la cotización. Ha hecho mínimos muy cerquita de esta zona, exactamente los 8,58, y sí que es verdad que ha conseguido rebotar un poquito a cierre, pero ojo porque el volumen ha sido muy bajito. De hecho, si lo comparamos con las sesiones anteriores, ha sido bastante menos bajo. De hecho, las sesiones que ha habido tímidas subidas, el volumen ha sido inferior. En principio es una zona de soporte importante. Ahora sí que es verdad que podríamos aprovechar un rebote siempre que respete esta zona de soporte hasta la zona de los 9.20, 9.30, donde podría moverse de nuevo. Como decíamos al principio del vídeo, se pueden aprovechar mercados bajistas. Sí que es verdad que no podemos operar a largo plazo porque mientras el mercado esté a la baja, por mucho que digamos que somos inversores a largo plazo, acabaremos perdiendo dinero durante mucho tiempo y eso no es lo que queremos. Por lo tanto, es buena opción en estos momentos estar con bastante liquidez y aprobar pequeños movimientos, situando muy bien los stop loss para no contagiarnos de las caídas y ver esos pequeños rebotes. En este caso podría irse de nuevo hasta la zona de 9.20, 9.30, donde podría estar acumulado un poquito de volumen. Por lo tanto, vamos a tenerla en cuenta. Sí que es verdad que es una zona que no es estable, no es una zona que es exactamente los 8,56, pero en esta zona podría estabilizarse, ver un movimiento lateral, consolidar esta zona de soporte y ya, como decimos, ver ese repunte. Antes de acabar el vídeo, como os había prometido al principio de este, os voy a decir esas señales que podrían estarse viendo en el mercado y que podrían anticipar el comienzo de esa fase bajista. Siempre a finales de esa fase alcista en el mercado que ha venido acompañándole durante años, se ve mucha volatilidad en los mercados, vemos subidas, bajadas, tanto en el intradía como en varias sesiones que no consiguen superar los máximos anteriores. Se mantiene como una especie de movimiento lateral, pero con muchísima volatilidad. Es esos momentos en los que se deshacen de esas acciones que han mantenido en cartera durante años y aprovechan ese momento para deshacerse de ellas y posteriormente vemos fuertes caídas viendo que ya no hay ese apoyo en la demanda para mantener la cotización. La siguiente de las señales que estamos detectando en el mercado es que últimamente estamos viendo bastantes noticias de que son los mejores momentos para comprar. Hay que aprovechar estas correcciones, sobre todo lo estamos viendo en el mercado americano, en el sector tecnológico, estas acciones que llevan durante años subiendo sin parar y que ahora estamos viendo caídas más importantes y ahora están comentando que podría ser un buen momento para comprar porque van a continuar subiendo. Mucho cuidado, podría ser así, porque hemos visto correcciones anteriores en el mercado y luego han continuado subiendo. Pero ojo, porque ya, como comentamos también al principio del vídeo, está habiendo varias noticias, varias señales ya en los mercados que hacen pensar que hay un problema intrínseco, hay algo más que una simple corrección y en cualquier momento todo esto podría estallar. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos de esta semana. Como siempre, recordaros que no son recomendaciones de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales. Os recuerdo, como decía al principio del vídeo, que si queréis que hagamos un vídeo de cómo operar en esos mercados bajistas y cómo sacarles una rentabilidad, aunque nos pongamos, aunque estemos en largo, que no hace falta que nos pongamos en corto, pues dejadme en los comentarios y hablaremos de ello. Nos vemos muy prontito de nuevo esta semana con los análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.